Historia y origen de la Batalla de Puebla. El Día de la Batalla de Puebla se celebra cada año, el 5 de mayo. Es una conmemoración que celebra la victoria de México sobre Francia en el enfrentamiento realizado el 5 de mayo de 1862 en la ciudad de Puebla. No se considera un feriado nacional, por lo que corresponde a un día usual en el calendario de días laborables. En octubre de 1861, Benito Juárez, presidente constitucional de México, anunció su negación a pagar la deuda externa adquirida con los países europeos, España, Francia e Inglaterra, por liberales y conservadores de la Guerra de Reforma. Ante la amenaza de ser invadida si se suspendían los pagos, Juárez decidió negociar un acuerdo amistoso que impidiera el traslado de tropas invasoras a la Ciudad de México. El resultado de la negación fueron los tratados preliminares de la Soledad, discutidos en el estado de Veracruz el 19 de febrero de 1862. Al mismo tiempo, el presidente Juárez, previendo la posible invasión militar de los europeos, ordenó el traslado de armas y el resguardo de la ciudad de Puebla, designando a Ignacio Zaragoza a comandar a los 10,000 hombres mexicanos, muchos de ellos sin ninguna pericia de combate o entrenamiento militar. En 1862, España e Inglaterra rompieron la alianza tripartita con Francia, al percibir que las intenciones de esta última estaban enfocadas en el establecimiento de una monarquía amigable con su política colonial y que ampliase sus dominios y su crecimiento económico. Entre los participantes de la Batalla de Puebla se encuentran Ignacio Zaragoza, comandando el ejército de Oriente dividido en dos alas de su ejército, una de ellas replegada en los fuertes de Loreto y Guadalupe. Se enfrentó a Leonardo Márquez, un general conservador que apoyaba la invasión francesa, logrando contenerlo gracias a la ayuda del militar Miguel Negrete y el joven Porfirio Díaz. Charles Ferdinand, conocido como el Conde de Lorraine, comandaba los 6,000 hombres del ejército francés, quienes, seguros de su superioridad ante los mexicanos, dieron por sentado la victoria a la invasión. Los franceses atacaron en la mañana del 5 de mayo, dirigiéndose directamente a los fuertes donde se encontraba la milicia mexicana. Estratégicamente, los criollos reaccionaron con artillería y cañones, lo que les dio ventaja sobre los franceses, que se desplazaban sin protección, en parte por su sensación de superioridad ante los mexicanos. En el enfrentamiento cuerpo a cuerpo, ya la milicia de Francia se encontraba diezmada. En uno de los flancos, miles de campesinos mexicanos, entre ellos pobladores de Tetela de Ocampo y los indígenas de Zacapoaxtla, atacaron de sorpresa a los franceses con machetes y cuchillos, terminando de diezmar a los militares invasores, logrando vencerles y obligando al resto de franceses a huir de la batalla. El 5 de mayo fue una de las victorias moralmente más grandes del país, por todas las implicaciones sociales que rodeaban al territorio. México estaba económicamente en quiebra debido a las guerras intestinas y moralmente su población se encontraba inestable ante las constantes pugnas guerrilleras. El hecho de que el ejército mexicano haya vencido a los soldados franceses, que tenían una racha de victorias de 50 años desde la batalla de Guartelo en 1815, agregó más sensaciones positivas al significado de la celebración, haciendo que la festividad del 5 de mayo, antes día feriado nacional, sea visto con orgullo por todos los pobladores de nuestra hermosa nación.